Bien, arrancamos informando, si se quiere Coca, le digo, bueno, podemos comenzar desde el inicio, ¿no? Acá de Vidal, su infancia, sus primeros pasos en la docencia. Mi infancia, yo nací en Olavarría. Nací en un pueblito muy chiquito que se llama Hinojo, que está pegadito a Olavarría, que pertenece a Olavarría. Y en ese pueblito está Loma Negra, donde Fortabá tenía sus canteras, y está el presidio de Sierra Chica. Ahí nací yo. Está entre Azul y Olavarría, un pueblito sumamente encantador, chiquito. Pero cuando tenía 5 años, mi papá era jefe de teléfonos y lo trasladaron a Coronel Bransen. Ahí, justo yo tenía 5, empecé la primaria, hice primaria, secundaria, no había secundaria en Bransen, viajaba todos los días a Lomas de Zamora, al Normal Nacional, y tuve la suerte de hacer el Normal Nacional de esa época, que era de 6 años, y salíamos maestras con M mayúscula. Estudié 2 años de latín, para que tengan una idea el tipo de magisterio que teníamos. Yo creo que salíamos muy, muy maestras. Y yo siempre tuve el afán. Uno era esto, el piano. A los 4 años empecé a estudiar piano, y a la par la docencia. Y a la par escribía, pero escribía para mí nomás. Yo ahora me encuentro cuadernos que tengo ahí archivados, qué sé yo, y me mato de risa de las cosas que escribía cuando yo tenía 15 años. Pero bueno, cada cosa en su edad. Lo que más tarde publiqué, ya lo escribí ya de adulta, de grande, pero tampoco nunca tuve el deseo de publicar nada. Mi marido era mi principal admirador. Con Beto tuvimos 42 años de feliz matrimonio. Y ojalá mucha gente pueda contar eso. 42 años juntos vivimos y se fue temprano, pero siempre, aún con nuestro nieto, que en ese tiempo teníamos uno, ahora gracias a Dios tengo una nena también, en ese tiempo veíamos una película y nos tomábamos de la mano. O sea, el romanticismo no murió con los años. Y cuando terminé yo el secundario, tenía 9,89 de promedio, y por el promedio alto automáticamente me dieron un puesto. Pero me mandaron al campo. Entre San Vicente, Cañuelas, en esa zona, y yo tenía toda mi familia en San Vicente, de mi mamá y mi papá. Y me fui a un colegio que estaba a 25 kilómetros del pueblo. Y estuve 3 años ahí, desde los 17 que me recibí hasta los 20. Y en un colegio de campo, cuando fui tenía 11 chicos. Y cuando me vine después de 3 años tenía 78. Así que hice patria y me hice maestra. Ahí realmente, cuando fui al colegio no tenía ni un mapa del partido de San Vicente, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires. Tuve que dibujar mapas para mostrarle a los chicos. Bueno, hice una linda labor, una labor que con los años me representó la jubilación que hoy tengo, porque yo estoy jubilada como directora rural, con esos 3 años que estuve allí. Después llegó un traslado de mi papá a Vidal. A mi papá le faltaba 1 año para jubilarse, pero lo trasladaban acá con ascenso. El problema era mi puesto. Yo no quería dejar mi cargo de maestra. Entonces, y soy hija única. Entonces, por todas las formas, mis padres querían que dejara y que viniera acá y buscara trabajo acá. Y yo dije, no, yo mi puesto no lo dejo. Así que bueno, me vine con ellos en julio, en las vacaciones de julio hicimos la mudanza y estuve 10, 12 días acá y después me fui a seguir trabajando allá hasta diciembre. Pero en julio me conocí a 2 o 3 chicas de acá del pueblo. Una era Isela Irolo, que fue mi primera amiga
que era maestra, el Elvesia Ruiz de Azúa, que era, después resultó que era prima de mi marido, y había una peña acá en el Club Arcoiris que se llamaba Pichimamul, y ellas me invitaron a ir a la peña porque eran todos chicos jóvenes, para que conociera juventud de mi edad. Yo tenía 20 años en ese momento. Y los primeros días que estuve, Arcoiris era no era el Cachivache que soy, que está todo abandonado, sino que era un club hermosísimo, que iban todas las familias, íbamos con los padres a las tertulias, no íbamos solos. Mamá y papá con otros matrimonios y nosotros en otro costado, y tomábamos algo que se van a reír ustedes a montones. Lo único que había no eran gaseosas, se llamaba Naranja Bills. Mirá qué antiguo. Pero era lo único bebible sin alcohol que había. Y una noche estábamos en el Club Arcoiris y entró un muchacho de pantalón negro y saco clarito. Y yo miro de costadito así y le digo a las chicas, ¿quién es ese bombón? Porque realmente era un bomboncito. Y se pone a reír el Elvesia y me dice, ojo con hablar que es primo mío. Digo, bueno, no le digas nada, pero realmente es un bombón. Bueno, él entró y se fue y se paró en la barra. Y se puso a mirar, y vos sabés que en los pueblos cuando cae una forastera, los ojitos, a los 20 años, todos los ojitos van a la forastera. Miró así y la vio a la prima con una morocha que él no conocía. Entonces la llamó a la prima. Me dice el Elvesia, discúlpeme, voy a ir un momentito a la barra que mi primo me llama. Entonces le dijo, ¿quién es esa morocha que está con vos? Y dice, no la conoces, hace poquito que está, unos días, es la hija del jefe de teléfono, es maestra, pero se va porque está trabajando en otro lado. Y dice, presentame esa morocha, porque con esa chica yo me voy a casar. El primer día que me conoció de lejos, y a los 2 años y medio estábamos casados. Así que ese fue mi anclaje en Vidal. Ya me quedé. Mis padres se jubilaron, él no quiso saber nada que yo me fuera al campo, venite acá, entonces pedí traslado por unidad familiar, no había vacante en Vidal y tuve la dicha de ir a la Escuela 5 de Pirán. Así que mi experiencia en Mar Chiquita se inició en Pirán. ¿Cómo fue esa adaptación a los chicos? Maravilloso, maravilloso. La Escuela 5, bueno, yo continué después de muchos años, cuando ya me jubilé, yo me jubilé de prepo, porque quería ayudar a mi hijo a recuperarse. Yo hubiera seguido porque geografía me apasiona y hoy, el lunes, cumplo 82 años. Y hoy estoy estudiando geografía, yo en mi casa, porque Europa, Asia y África cambió tanto que ya no conozco. Yo soy futbolera, me gusta mucho el deporte, me miro todos los partidos y veo países y capitales que no las conozco. Entonces ahora estoy estudiando nuevamente por mi cuenta porque me sigue apasionando geografía, pero lo tuve que dejar en ese momento. Y estuve 2 años en Pirán con la suerte de que el primer año me dieron primer grado y al año siguiente me pasaron a segundo. Así que los mismos chicos que tenían primero los volví a tener en segundo. Y entre ellos está el doctor Juan Carlos Tadei, hoy, está Miguel Cruces, que vive acá, está el que le llaman el Flaco Gaitán de Pirán, bueno, un montón de chicos que con los años Después yo formé parte del coro de Pirán varios años, así que siempre me encontraba con algún exalumno, y últimamente con Yesia Zanesi he tenido más contacto a raíz de la novela que yo le conté ya al señor Aguinaga, que cayó en mis manos y fue un impacto maravilloso.
no sé si les interesa que les diga algo de eso o no. Me regaló una amiga de mi hija una novela que se llama La maestra de la laguna. Yo la empecé a leer sin tener idea de qué se trataba. Es de una escritora cordobesa. Hay 3 escritoras cordobesas que escriben novelas de amor, pero rodeadas de un conjunto de historia. O sea, cada una de las novelas se desarrolla en una época histórica distinta de nuestro país y tienen la facultad de narrar perfectamente la historia en ese momento. Interesantísima. Esta novela se desarrolla en la presidencia de Sarmiento, entre 1880 y 1890. En esos 10 años, Sarmiento fue el visionario cuando dijo hay que educar al soberano. El soberano es el pueblo y el pueblo necesita educación. Y acá no había maestros. Él fue un autodidacta que su tío, que era un sacerdote, le daba clase. El otro día un muchacho que fue alumno mío en el secundario me hizo una pregunta y me dice, Coca, ¿por qué dicen cuando un chico no falta nunca a la escuela? ¿Por qué dicen es como Sarmiento que no faltaba nunca a la escuela? Si Sarmiento no iba a la escuela. Cuando Sarmiento fue a aprender no había escuelas. Y tiene razón, es un dicho, pero no había escuela. Pero Sarmiento hacía un montón de leguas hasta un lugar donde había un tío de él que era sacerdote, y ese tío fue el que le dio las primeras letras. Esa fue la escuela de Sarmiento. Así que hay dichos que a veces no coinciden con la realidad, pero Sarmiento, pese a todo, iba siempre, permanentemente, al lado de su tío, y su tío lo proveía de libros y demás. Él cuando estuvo en Estados Unidos descubrió que allí había escuelas que se estudiaba de maestra y que ya Estados Unidos estaba progresando gracias a los maestros. Y acá no había maestros, no había escuelas para estudiar de maestros. Y trajo 11 maestros, 11 maestras jóvenes, todas de 18 años. La que se desarrolla en esta novela se llamaba Elizabeth O'Connor y tenía 18 años, era de Boston. Y mira qué casualidad, yo estuve hace unos años en Estados Unidos y fui a Boston, fui a conocer la Universidad de Harvard porque yo cuando hago un viaje lo hago cultural, siempre busco o catedrales o museos. Y en Boston fuimos a la universidad, estuvimos todo un día porque no la terminás de recorrer. Y al salir hay un bulevar muy grande y yo por el rabillo del ojo así vi una estatua que había muy oscura, muy grande, entre árboles. Y el guía nos apuraba, vamos, que se hace tarde. Pero yo quise ver la estatua y fui, y les juro que fue el impacto más grande que recibí en mi vida. Llamé a 2 de mis amigas, habíamos sido todas compañeras de estudio, y en la puerta de Harvard hay un busto de Sarmiento de 5 metros de altura, donde dice Domingo Faustino Sarmiento, primer maestro argentino, ejemplo de la docencia. Eso dice en Harvard. Y yo no creo que haya acá, en la Argentina, un busto de Sarmiento que diga eso en una chapa. Nos pusimos a llorar. Nos abrazamos todas llorando. Porque dijimos, en la cumbre del mundo, porque Harvard es lo máximo, está el busto de Sarmiento. Y el más honor que ese, imposible. En el año 1983, cuando Vidal cumplió 100 años, que Beto era todavía intendente, no se había ocurrido la transición todavía con la democracia, los primeros meses, llegó una carta de la Embajada de Estados Unidos. Y mi marido me llamó por teléfono y me dijo, vení a la intendencia un cachito que llegó una carta interesante, pero no sé si contestarlo o no. Y en la carta decía que si
en el distrito donde ese intendente gobernaba, había escritores que tuvieran temas del lugar que mandaran el libro, porque en la biblioteca pública más grande del mundo, que es la de Washington, la capital, que tiene 80, bueno, cuando yo fui tenía 80 millones de libros, iban a hacer un ala de América Latina. Y yo le digo a mi marido, tenemos el libro de Frege, la historia del partido de Marchiquita, mandala, ese es representante de nuestro distrito. Entonces tomó un libro Beto y puso una dedicatoria a la embajada y a la biblioteca, la firmó y puso su sello, intendente Norberto Boburo. Beto murió en el año 98 y yo en el 2000 fui a Estados Unidos. Cuando fui a Washington me quedé enamorada de Washington. Washington es una chica, más o menos como Mar del Plata. Cuando yo fui tenía 700.000 habitantes, algo así. Y hay una ley que ningún edificio puede ser más alto que el Capitolio. Entonces todo bajo. Y por un costado de la ciudad pasa el río Potomac. Y alrededor del río se ha hecho una parquización preciosa y están las tres principales edificaciones simbólicas en línea recta. En una punta medio alta está el mausoleo de Lincoln. Esa está citado en el sillón que aparece en todas las películas. De allí uno se sienta y mira y ve a cierta distancia el obelisco. Y mucho más lejos ve el Capitolio. O sea, en línea recta, que en muchas películas sale también, porque es una toma muy, muy común. Entonces, yo le dije al guía, yo quiero ir a la biblioteca pública, yo quiero conocerla. No se imagina el edificio que es. Es algo, no es monumental de alto por la ley, pero tiene 4 pisos, adentro tiene frescos pintados, es algo bellísimo. Y cuando estaba adentro, me acordé del libro de Frege. Estando allí, no se me había ocurrido. Y le digo a mi amiga, vamos a preguntar. Sí, vamos. Ella era muy amiga de mi marido también. Entonces entré, las chicas tienen acá la banderita con el idioma que hablan. Y tenían una con la bandera española. Entonces le pregunté, ¿vos hablás español? Sí. Ah, ¿y usted de dónde es? De Argentina, digo. Digo, decime, ¿cuál es dónde están los libros de América Latina? Ah, dice, ¿de qué país? De Argentina. Ah, dice, fue a la computadora en el 4º piso, dice. Y yo digo, ¿por dónde se va? Yo no hablo inglés. Empezamos por ahí. Ni buen día siquiera. Yo sé francés e italiano, pero no sé inglés. Nunca me gustó. Entonces le digo, indícame porque yo no hablo el idioma y no sé ir sola. Dice, ¿quiere que la acompañe? Sí, cómo no. Bueno, subimos al 4º piso y me dice, ¿qué país? Me dijo Argentina. Sí, deme más datos. Le digo, provincia de Buenos Aires. Otro dato. Partido de Marchiquita. Entonces fue a la computadora. 8 minutos y la computadora le dijo, 4º estante, sección F y la escalera. Le trajeron la escalera rodante, se subió, hizo Marchiquita, sacó, dice, ¿este es el libro que usted pregunta? Te juro que ahí se me cayeron los brazos. Hacía un año y medio que había fallecido mi marido. Abro el libro, veo la dedicatoria, veo la firma de él con el sello. Yo no podía creer que un libro de Marchiquita estuviera en una de las bibliotecas más grandes del mundo. Me puse a llorar como una loca, y todavía estaba de duelo yo. Así que ver eso me conmocionó enormemente. Y
para que sepa el partido más chiquita, que en la biblioteca de Washington está el libro de Frege. Sería lindo que se continuara llevando, que se lleve el libro de Asanesi, la continuación de eso, y que en el mundo nos sigan conociendo, no por la inflación que tenemos, y no porque tenemos a Messi como el mejor jugador, sino porque también tenemos un poquitito de cultura, un poquitito. Tenemos escritores maravillosos en nuestro país, y no te cuento, lee un poquito una poesía del Negro Biglietti y te va a hacer así el corazón. El negro venía acá y me decía, ¿dónde está tu marido? Y yo le digo, está en la intendencia. Bueno, yo no tengo tiempo, pero le dejo un saludo. Y me hacía una poesía. Me escribía un saludo en poesía. El año pasado se cumplieron 15 años que falleció Beto y publicó él con Analía Luboni, una chica de Santa Clara que era de acá, publicaron un mensaje tan maravilloso. Yo estaba en La Plata porque tuve un bajón de salud delicado y me estaba atendiendo allá y mi hija me llamó y me dice, mamá, mirá en internet. Yo lamentaba que era ese día 15 años de Beto y yo no podía venir al cementerio, pero no estaba bien. Y me dice, mirá lo que apareció en internet. Y aparece la foto grande de Beto, a todo lo da, una escritura hermosa de Analía y al lado un poema del Negro Biglietti. Un poema nuevo, por los 15 años. Maravilloso. Y abajo decía, quién más, quién menos, va a tener algo que agradecerle a Beto. Si hay gente que lee esto y se quiere adherir, queda abierto la posibilidad. Y eran las 3 de la mañana y seguíamos mirando adhesiones. 160 personas mandaron mensajes a internet recordándolo a Beto. Una de ellas es aquel cuadro que está en aquel rincón que me lo trajo una persona en la intendencia mientras lo velaban a Beto, en el velatorio. Me dijo, esto es para él. Y es una escritura que a mí me llena de honra y de felicidad. Así que mis 2 años en Pirán fueron hermosísimos. Era la época en que Uca Massa estaba de directora el primer año y el segundo año estaba Lita Randazzo. Yo fui compañera de la señora, la suplanté a Rosita Garra cuando tuvo su primer hijo. Después esa hija fue maestra de mi hijo. Una trenza tan linda. Inés Urruchurto se inició de novio con Álvarez mientras estábamos en la escuela y yo hacía de cartero y le llevaba las cartitas. Años muy lindos y compañeras maravillosas. Y después ya me iba a casar al año siguiente y me dieron el pase a la número 1 de acá de Vidal. Y aquí estuve, nació mi hija, me casé, nació mi hija, y después de 6 años y medio quedé embarazada del varón, y ya cuando iban a nacer el varón se me hacía medio difícil. Toda la mañana en la primaria, hasta las 4 o 5 de la tarde en la secundaria, 2 chicos en casa, tenía negocio acá abajo, tenía una veterinaria y una semillería, era un poco mujer orquesta. Mi marido estaba a 30 metros donde está el supermercado chino, ahí era el escritorio de él, y yo iba a ayudarle mucho, así que dije, bueno, algo tengo que dejar, no puedo hacer tanto. Y ahí a mí me gustan los chicos grandes, me gusta enseñar a los chicos grandes. Entonces dejé la escuela, renuncié a la escuela primaria y seguí con el secundario. Y ahí seguí hasta que llegó Norberto de la Guerra. ¿En qué año funda la escuela? Y justamente ese romanticismo que usted habla, ¿cree que se ha perdido en las docentes de hoy actualmente? ¿Esa enseñanza ya casi paterna, materna? Yo no sé si se ha perdido, lo que sé que la vida ha cambiado.
pero me parece que no cambió para bien. Antes había otro sistema de vida en la familia. Mira, mi marido era de meterse en todo. Él estaba en la comisión de la usina, del hospital, del instituto, de la iglesia, del colegio de hermanas. Yo colaboraba todo lo que podía, en una cosa, en otra. Pero un día, mi hija, que tenía 9 años, nos hizo un llamado de atención y nos dijo, qué lindo sería formar una comisión en casa, que papá fuera el presidente, mamá la vice, yo secretaria y Norberto tesorero, y así una vez por semana nos podemos reunir en casa. Y ahí me tocó adentro. Ahí noté que los chicos nos necesitaban más de lo que yo me brindaba. Entonces hicimos un pacto con mi marido. Él podía seguir con todas las comisiones siempre que la reunión no fuera en horario de la cena. Y yo dejaba todo y me dedicaba a la noche a mis hijos. Y ahí empezamos otro tema. Nos dimos cuenta que la presencia de los padres era necesaria. Al mediodía no se podía, los horarios de los colegios y demás no coincidían, pero a la noche era obligatoria la cena. Y en la cena el diálogo. Y en el diálogo se presentaban los problemas. Y cada problema se buscaba su solución. Tratamos de estar al lado de los hijos todo lo que pudiera. Y mi marido siempre dijo, nos vamos a sacrificar al máximo para que ellos tengan lo que yo no pude. Yo no pude ir a la universidad, yo quiero que ellos vayan. Felizmente lo pudimos lograr. Mi hija es una brillante psicóloga en La Plata, digo brillante, muy orgullosa porque los mismos médicos derivan pacientes a ella, ha hecho una carrera hace más de 25 años que ejerce, y Norberto está brillando en todos los días, en todos lados. Anoche me habló que llega Sabina de España y ya hablaron para contratarlo en la grabación. Así que un poco el triunfo de ellos es la alegría de mi vejez, ellos y los 2 nietos. ¿Cómo fue ser mujer de un intendente? Y luego también, como usted recién comentaba, ver que sus hijos llegaban a la cumbre, ¿no? Sí, es bravo, es difícil. Pero yo te dije al principio que yo viví 42 años con mi marido muy felices y estuvimos juntos siempre. Yo no soy política, nunca milité en política. Mi padre fue muy prudente y jamás me dijo, Tomá, anda, cuando empezamos a votar a los radicales o a lo que sea. No, él me dejaba libre. Y yo una vez estaba mirando televisión, recién había aparecido la televisión, y lo escuché a Perón en un balcón decir, este es el país donde alpargatas sí y libros no. Del corazón me hizo así. Porque digo, un presidente no me puede decir a mí que soy docente que no use libros.